Hola, en este video les voy a enseñar a resolver el AP0, pero antes voy a partir hablándoles un poquito de HTML y CSS para que entiendan un poquito mejor cómo funciona D3. Em, Primero voy a partir enseñándoles las configuraciones que hicimos en la clase para que, por si se la perdieron. Lo primero era cambiar el tamaño de la fuente del editor de texto. Por eso van a File, Settings, Editor, General, y acá marcan esta opción que les permite cambiar el tamaño de la fuente con control y la ruedita del mouse. Y la otra era en Keymap, eh, poder comentar más fácil. Buscan acá en el buscador de la derecha Comment, y esta opción que dice Comment with Line Comment, eh, no está este que dice control más espacio, solo está este, y esta es un carácter que tiene una tecla y en los teclados en español no está, así que tienen que agregarle otro shortcut y acá le ponen lo que ustedes quieran. En clase dijimos control espacio, por eso lo tengo así, pero en verdad pueden ponerle lo que ustedes le hagan. Ya. Acá en el IDE, en WebStorm, pueden crear distintos archivos. Entonces, para partir vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar no, APC, no, resolución. Y acá en resolución vamos a crear un nuevo archivo. Entonces, desde WebStorm pueden crear un archivo cualquiera, y si crean un archivo cualquiera van a tener que darle la extensión. Este lo vamos a usar después para hacer el CSV, y si no, tienen templates de distintos tipos de archivos. Vamos a hacer un HTML, que es donde trabajamos con D3. Le vamos a poner AP0. Ya. Entonces esta es la estructura básica de un HTML. Funciona por etiquetas. Las etiquetas son estas cosas que están encerradas entre el mayor y el menor. Y mm, si bien, como si buscan qué es HTML en el Google y les dice que es como un lenguaje, es más como funciona como una estructura de datos en donde podemos ver más o menos que cada etiqueta es como un campo, por decirlo así. Y estos campos el browser después los interpreta de cierta forma de acuerdo a cómo está programado. Em, Funciona más o menos como un árbol. A ver si vemos acá. En realidad, eh, esta etiqueta HTML vendría siendo como la raíz. Y a partir de esta tenemos dos etiquetas que son head y body. Y adentro de una tienen información. Y acá pueden tener información directa, por ejemplo, una palabra, o pueden tener más etiquetas. Eh, las etiquetas, como les decía, tienen distintas funciones de acuerdo a lo que esté programado en el browser. Por ejemplo, si vemos esto así, vemos que acá, como esta no tiene etiqueta y está en información directa, nos lo muestra acá en la página. Pero por ejemplo, esta de title sirve para darle el título a la pestaña. Entonces acá, si yo le pongo AP0, ahora esto cambia a AP0. Y bueno, estas vienen en la estructura básica del HTML, pero por ejemplo esta de meta son metadatos para decirle que la codificación de la página es UTF-8, para que entienda caracteres especiales como la ñ. Y acá el lenguaje en que va a estar la página lo vamos a cambiar a eso. Ya, como les decía, es importante saber que hay distintas etiquetas y cada etiqueta la interpreta el browser de manera distinta. Por ejemplo, está H1, que es para poner títulos. Entonces, si yo pongo acá y actualizamos, vemos que se ve más grande y en negrita. Eh, el más utilizado es el div,
que hace una sección para que podamos poner más contenido. Y como les decía, como funciona como árbol, uno puede poner más elementos adentro de los divs, más divisiones o cosas así. Luego, dentro de las etiquetas hay estas cosas que son estas letras, o sea, estas palabras naranjas, que se llaman los atributos, que son información adicional a la etiqueta, que por lo general sirven como configuraciones o para cambiar cómo están funcionando la etiqueta. Por ejemplo, acá tenemos la etiqueta hola, o sea, la etiqueta div con un hola dentro, y creamos otro. Le podemos poner un atributo que se llama align, y si le ponemos right, ahora esto lo alinea a la derecha. Y bueno, hay muchos atributos predefinidos que realizan funciones de acuerdo a lo que está programado ya en el browser, pero estos son los más destacables: la ID y la clase. Ya que sirven para diferenciar los elementos que vamos a utilizar, y después quizás queremos hacer cambios con los de acuerdo a las clases, y para no tener que repetir los cambios para cada división podemos realizar todo esto para una clase. Si vemos acá en el browser, vemos que tiene el atributo ID y la clase S1, y esto lo interpreta así, poniéndole en el nombre, concatenándole un gato y el ID y un punto con la clase. Entonces esto nos va a servir para CSS, que CSS es un otro lenguaje que nos permite darle más atributos que los que están identificados acá dentro de los atributos de las etiquetas. Por ejemplo, si quisiéramos cambiarle el color a la letra, vamos a tratar de poner esto color red, y no hace nada porque no entiende este atributo. Sin embargo, acá está escrito como que está guardado, no le pasa nada, no se cae el programa, pero no hace nada. No sé si funciona fill acá, no, tampoco. Pero si cambiamos esto en el CSS, que es un lenguaje que se escribe dentro de las etiquetas de style, o podemos ponerlo acá como un atributo también, style, color red. Ahora sí cambia el color de la fuente. Podemos ponerlo acá, o podemos definirlo en una etiqueta superior acá en el head. No recuerdo si lo mencioné, pero en el head por lo general uno pone cosas que no se ven, y en el body se pone todo lo que se ve. Entonces, como esta etiqueta define cosas que se van a hacer pero no muestra nada, se pone por orden en head, pero si uno lo pone en cualquier otro lado igual funciona. Ya, entonces uno puede decirle acá que quiere que los divs sean con color red, y acá va a cambiar todos los divs a rojo, pero quizás uno no quiere que todos sean rojo, y podemos utilizar la ID y la clase para cambiar cosas solo de las cosas de los elementos que queremos. Entonces podemos poner en vez de div
Como vimos acá, lo que hace el browser para identificar el ID y la clase es para ID un hashtag y la clase un punto. Entonces, si ponemos D1, solo cambia el con ID de 1. Y si ponemos punto C1, cambia los que tienen clase C1. Ya. Entonces, eso es como todo lo que necesitan saber. Ah, bueno. También, si recuerdan, trabajamos con etiquetas que dibujaban formas geométricas en el browser en la clase pasada. Por ejemplo, circle. Por lo general, las figuras necesitan algunos parámetros en particular. Por ejemplo, este círculo necesita el radio. Vamos a ponerle 20. Y además hay que darle el centro, el CX y el CY. Pero el browser como que no entiende directamente esta etiqueta. Si vemos acá, se creó, pero no se ve nada. Y para que las entienda, tenemos que ponerlas dentro de otra etiqueta que se llama SVG, que también lo ocupamos. Y si está dentro, como siendo un nodo hijo del SVG, ahora sí se ve lo que dibujamos. Además del círculo hay hartas figuras, están las líneas, los rectángulos. Y la verdad es que podríamos hacer todo un gráfico solo poniendo etiquetas, pero sería mucho más difícil. Y para eso está D3, que está programado para hacer los gráficos automáticamente. Los rectángulos en particular necesitan estos parámetros. Si le falta uno de estos parámetros, no sé. Si le sacamos el I, no, el I parece que no es tan importante, pero si le sacamos el width, sí, no se ve nada. Ya. Entonces, de nuevo, HTML es como una estructura de datos más que nada, que es como un árbol. Funciona con etiquetas y las etiquetas tienen atributos que, dependiendo de cómo esté configurado el browser, afectan de cierta forma al contenido que tienen las etiquetas. Vamos a hacer un SVG grande para poder dibujar después nuestro gráfico. Así que ya, entonces vamos a pasar a D3, que lo que hace es puede crear y editar atributos y etiquetas y cambiar los estilos. Y así es como nosotros vamos a poder dibujar los gráficos, porque acá, como podemos hacer figuras, podemos utilizar funciones ya programadas que crean figuras con ciertos patrones, y de ahí, a partir de eso es que creamos los gráficos. Y lo primero para eso es importar D3. Entonces, dentro de nuestra carpeta tiene que estar este archivo D3. Vamos a hacer este ejercicio en la versión 4. Y ahí, como les decía, las cosas que no se ven por orden es mejor ponerlas en el head. Y acá tenemos que poner esta etiqueta script, y acá en este atributo src, que es la fuente de donde vamos a sacar a cargar el código. Y acá le ponemos el nombre de nuestro archivo que tiene el D3. Y si
quieren verlo, es como un archivo con un montón de funciones eh, que básicamente dibujan cosas dentro, o sea, crean archivos generalmente con forma, o sea, etiquetas generalmente de forma para hacer los gráficos. Ya, eso es solo para cargar de 3. Para empezar a dibujar necesitamos crear otro script, y como para que al browser le sea más fácil identificar que estamos programando, le ponemos esto, atributo type, de que vamos a programar en JavaScript. Ya, acá lo que nosotros podemos hacer es con D3 agarrar los elementos que están y empezar a modificarlos. Con select, por ejemplo, podemos agarrar un div y eliminarlo. Ya, acá va a pasar algo particular, que no va a hacer nada. Esto es porque el HTML igual como que se va leyendo los nodos que están más arriba antes. Entonces va a tratar de seleccionar un div y va a encontrar que no hay nada. Entonces no va a hacer nada. Pero si lo ponemos después de las etiquetas que queremos editar, ahí vemos que ya remueve el primer div. Porque el select solo agarra uno de los elementos que le estamos diciendo. Busca por etiqueta y encuentra el primero y lo elimina. Hay un comando que se llama select all, que agarra todos los que tengan este nombre en la etiqueta. Ya, pero les había dicho que las cosas que no se ven se ponen generalmente en el head. Y para que no tengamos el problema de que no se cargan las cosas, lo que podemos hacer es poner lo que queremos hacer en una función, ap0, y la función le tenemos que decir que la corra cuando se cargue la página. De esta forma. Entonces, ahora de nuevo vemos que tenemos el código arriba, pero si espera que se carguen y lo elimino. Ya, y como les decía, con D3 lo que podemos hacer es modificar, podemos crear etiquetas, eliminar etiquetas, como vimos en este caso, modificar atributos, eliminar atributos, crear atributos, y eso nos va a ayudar a programar formas. Entonces, ya, no solo podemos seleccionar por el nombre de la etiqueta, sino que también podemos seleccionar, al igual que con CSS, por la clase. Acá le pusimos select, entonces solo elimina el primero de la clase, pero si le ponemos select all, elimina los dos con C1. Le pongo C2, elimina solo el último. Y también por la ID. Ahí elimina solo el primer elemento. También agarra si es que uno le pone a varias cosas la misma ID. Pero si vemos acá el IDE nos dice que hay algo malo, porque tenemos la misma ID. Y porque la idea de las ID es poder identificar cada elemento por separado. Entonces funciona si es que quieren agarrar varias cosas por la ID, pero no lo hagan porque es desordenado. Ya, entonces por ejemplo para el primer elemento también podemos cambiarle los atributos con la función attr, y podemos utilizar el mismo atributo que habíamos probado antes, la alineación.
Entonces, ahora si vemos acá en el código fuente, vemos que se le agregó el atributo que no está acá escrito. Y podemos agregarle lo que nosotros queramos. Pero como les decía, si es que el atributo no lo entiende el browser, no va a hacer nada, solo va a quedar ahí registrado. Esto podría serles útil para eh, hacer alguna función complicada, pero no es necesario utilizar atributos que no están definidos. Ya, y aparte de los atributos, también podemos cambiar los styles. Entonces acá podemos ponerle color red. Y a pesar de que acá no tenemos escrito el style, ni acá definido el style, vemos que acá se le agrega la etiqueta style y le dice qué color queremos. Ya, entonces con esto ya estamos listos para empezar el API. Entonces el API lo primero que nos dice es que creemos un CSV con los datos del gráfico, con los valores que están acá y con la etiqueta. Y para eso hacemos clic derecho en la carpeta en que estamos trabajando, creamos un file y acá le ponemos datos.csv. Y acá un archivo CSV está separado por coma, entonces que nos piden cada fila, cada fila debe tener el dato y el label. El dato y el label. Entonces acá entregamos en el dato los números 2, 2, 4, 6, 0 y 10. 2, 2, 4, 6, 0 y 10. Y después en el label los rangos de nota. Este lo entregamos entre comillas porque vamos a usar una coma. Entonces, si es que no le ponemos comillas, el intérprete puede confundirse y pensar que hay 3 columnas. Y esto sería 1,2. Coma 3, 3,4, 4,5, 5,6 y 6,7. Entonces con eso ya tenemos el primer punto. Luego nos dice que usando D3 le damos el CSV y le hagamos un console log. Ya, para esto vamos a crear una función. Vamos a utilizar esta misma de AP0, en donde le vamos a pedir unos datos y vamos a decirle que nos imprima los datos. Esta función es solo JavaScript y funciona en general. No es necesario como activarla con D3. Lo único que hace es como que recibe algo y lo imprime. Por ejemplo, si hacemos una variable mensaje después podemos decirle que haga P0 de el mensaje. Y acá en la consola nos imprime hola. ¿Ya? Pero vamos a utilizar esta función para imprimir lo que vamos a leer en el CSV. Para leer un CSV con D3 vamos a la función D3.csv, a la cual le tenemos que dar la ruta del archivo que queremos leer. En este caso es datos.csv porque está en la misma carpeta, y la función que le queremos aplicar a lo que se interprete de los datos, que en este caso es AP0. ¿Ya? Y con eso
ejecutamos, podemos ver que interpretó la primera fila como los atributos de cada objeto. Lo que hace es hacer un arreglo con cada fila como un objeto con los atributos de las etiquetas que pusimos en la primera fila. Entonces tenemos el dato y el label. Ya. Entonces completamos el 1 y el 2. Ahora nos dice el 3 que hagamos un data enter para crear las barras. Ya. Para esto vamos a seguir utilizando la función ap0 y nos vamos a deshacer de esto y vamos a dibujar en el SVG que tenemos acá. Entonces con 3 seleccionamos el SVG y le decimos que seleccione todos los rectángulos, que en este caso no hay, para asignarles data, y esta data van a ser los datos que leímos. Y para la data que quedó sin asignar, le decimos que le cree rectángulo. Okay. Esto quizás como que suena medio enredado porque se está seleccionando cosas que no hay, pero es como funciona. Entonces no es tan necesario como entenderlo, pero sí aplicarlo. Entonces si vemos acá en la consola, se agregaron los rectángulos pero no se ve nada. Ya, esto es porque, como les había dicho antes, los rectángulos necesitan ciertos atributos para que se puedan ver. En este caso es el X, el Y y el ancho y el alto. X, Y, el alto y el ancho. Por mientras, para probar que se vea todo, le vamos a poner opción a todo. Entonces acá vemos que se crearon los rectángulos, están uno encima del otro, por eso se ve uno, pero están uno para cada dato. Tenemos 6 rectángulos y 6 tramos de nota. Ya, entonces tenemos que empezar a moldearlos como las barras que tenemos acá. Entonces lo primero va a ser que lo vamos a hacer un poco más alto y más flaco. Después queremos ponerlos uno al lado del otro. Para hacer esto tenemos que cambiar el X y vamos a crear una función entonces para definir el X, el cual vamos a necesitar D e Y. D es los datos que le entregamos. Acá le pueden poner el nombre que quieran, pero por lo general se ocupa de ahí. Y van a ser la... Vámonos, mejor. Ya. El botón ya. Entonces acá podemos ver que el D, que es lo primero, es un elemento de acá de este arreglo, el primero, 2, 1,2, y el segundo es el I, que es el índice. El primer índice 0, 1, 2 y así. Ya, entonces acá le dijimos que para el X nos devuelva esto, o sea que le asigne esto, el Y, y al final igual se ven uno encima del otro. Esto es porque le estamos diciendo que los dé con un píxel de distancia y el ancho es 50, entonces como que no se nota nada.
pero si le multiplicamos por 60, ahí vemos ya las barritas que están una al lado de la otra. Vamos a correr un poco para el lado. Ya. Entonces ahí ya tenemos 6 barritas. Ahora lo que tenemos que hacer es ajustarle la altura. Y esto lo hacemos de la misma forma. Definimos una función. Para esta no necesitamos y da lo mismo si es que la ponen o no, pero como no es necesario, no lo voy a poner. Y acá le decimos que, a ver cuánto tenemos de altura, 200. Entonces, si es que nosotros le decimos que nos devuelva el de punto dato, lo que va a hacer es que va a crear barritas muy chicas porque los datos son muy chicos, son de 2 a 10. Entonces esto tenemos que multiplicarlo por algo. Y como estábamos por 200, vamos a multiplicarlo por 20. Como el dato más grande era 10. Entonces ahora las barritas se como las queríamos. Pero la altura va hacia abajo. Acá está el punto desde el X y el Y y después crecen hacia abajo. Entonces para que se nos vea como este gráfico tenemos que modificar el atributo Y. Entonces para esto hacemos otra función que básicamente es la misma que tenemos para la altura, pero en realidad tenemos que tener una base a la que le vamos a restar eso. Y ahí sí. Entonces ahorita vamos a poner un poco más abajo. Ya. Entonces ya tenemos como el I parte de acá, le decimos que la altura parta desde más abajo, desde 300, y que de acuerdo a lo que va a crecer, parta desde ahí. Como que le restamos esta diferencia. Ya, entonces tenemos el punto de hacer un data enter para crear las barras. Ahora tenemos que hacer un data enter para crear los valores de las barras. Entonces tenemos que hacer lo mismo. 3.select svg. Este 3.select svg lo vamos a utilizar todo el rato. En este caso igual es corto, pero cuando hagan gráficos más adelante quizás se les van a repetir otras cosas y les sería útil saber que pueden guardar las cosas que seleccionan en una variable. Y después utilizan solo la variable. Ya, entonces ahora hacemos lo mismo pero con un texto. Y a este texto, si le ponemos punto text, esto lo que hace es modificar, por ejemplo, si tuviéramos un div, el texto que está acá adentro. El hola que está escrito lo cambiaría por lo que pongamos acá. Ya.
y queremos que este texto sea el dato. Entonces acá creamos la función y le decimos que nos retorne de punto dato. A ver si lo creo. Ya, nos creó los textos ahí. Ahora el problema es que no le dijimos dónde queremos que los cree. Entonces, por mientras vamos a utilizar los mismos que le dimos ahí a los rectángulos. Queremos que se ve. Ya. Entonces ahí ya los puso más o menos donde queremos. Pero pongámoslo un poquito más arriba. Para eso tenemos que quitarle un poquito esto. 90. Y otra cosa que podemos hacer es correrlo más a la derecha. Acá le damos 110. Ya. Lo siguiente es agregar los labels, estos de acá. Entonces para eso vamos a copiar esto mismo que hicimos acá, pero acá en el dato, en vez del que el texto, en vez de que sea el dato, va a ser el label. Y ya no queremos que el i sea dinámico, no queremos que se mueva de acuerdo a la barra, sino que esté fijo en la parte de abajo. Entonces le vamos a poner 320. Si vemos esto acá, no hace nada, y es por el select all, como que ve que ya están las etiquetas de texto, entonces no agrega nada. Para eso le vamos a dar clase a los elementos que estamos agregando. Entonces al primero le vamos a dar la clase dato y al segundo la clase label. Y como le estamos dando ahí la clase dato, tenemos que agregárselo acá, clase dato. Y a este label. Ya, y ahí tenemos nuestros labels. Ya, y nos piden que hagamos el resto de elementos. En este caso vamos a hacerle el marquito y vamos a ponerle el 10, el 5 y el 0. Entonces para eso al SVG vamos a agregar un rectángulo el atributo x va a ser eh, 20, el y va a ser 20, el width va a ser 300 y el alto va a ser 300. Ya. E hice un rectángulo. A ver, para que eso no pase, voy a cambiar el atributo
fill, no, y ahora no se ve nada, pero queremos el marquito, entonces le ponemos que el stroke sea claro, y ahí ya tenemos nuestro marco. Entonces ahora tenemos que acomodarlo como está este. Entonces elegir 50 el ancho tiene que tener 50 más y el alto menos 200. Ya, entonces ahí ya tenemos el marco del gráfico. Nos falta agregarle los numeritos. Para eso al SVG le agregamos un texto. Poner este mismo ahí, y el texto va a decir 0, no 10. Ahora lo vemos acá y lo tenemos ahí. Entonces esto debería ser 90 y esto 110, 80, 105. Ya, perfecto. Y hacemos lo mismo para el 5 y el 0. Como este tiene 200 de alto, este tiene que tener 100 y este 200. Ya. Entonces solo nos queda hacer que el valor máximo tenga un color distinto. Y para eso nos vamos donde creamos las barras y hay un atributo que se llama fill, que es el relleno del color que vamos a querer usar. Por ejemplo, si le ponemos red, queda ahí rojo. Si le ponemos blue, ya. Entonces queremos que esto sea una función. Y acá en la función le decimos que si de punto dato es mayor o igual a 10, que el relleno sea rojo. Y si no, que el relleno sea azul. Ya. Y ahora solo queda algo de la cosecha para ganar todo el puntaje. Ya, entonces este código hace como lo mínimo, por decirlo así, para sacar los puntajes de acá del app. Ahora vamos a hacerlo como más bacán para que nos quede más parecido. Entonces
Vamos a guardar esto y vamos a buscar los colores. Entonces lo primero que podemos hacer es cambiar los colores. Acá en vez de blue tenemos el color que en verdad corresponde, y si vemos tienen como un bordecito, y el bordecito es otro atributo que se llama stroke, que ya lo ocupamos. También podemos ver que los labels están girados, y eso también lo podemos hacer. Acá donde creamos los labels hay un atributo que se llama transform, y acá se le pueden realizar varios movimientos a los elementos que creamos. Entre ellos está rotate 45 y lo gira, pero gira desde la posición que están hacia, bueno, los menos 45 grados que le pusimos. Entonces, para arreglar esto, además de rotate, hay otro atributo que se llama, o sea, otra transformación que se llama translate, y acá lo podemos mover 300 y se mueven como derechitos donde les dije. Pero para poder ponerlos bien es más fácil acomodarlos del eje del 0,0. Entonces ahora lo otro es que las transformaciones se aplican como en el orden que están acá. Entonces si queremos como primero acomodarla y después rotarlo, nos conviene poner el translate primero. Y entonces ahora nuestros labels están ahí rotados y hay que ordenarlo. Y este varía, entonces vamos a tener que hacer una función. Entonces acá ponemos function de y le decimos que nos retorne esto, pero bueno, esto es un string, entonces a este de acá le podemos concatenar un número, y ese número puede depender de, en este caso, el índice. Lo habíamos puesto cada 60, si no me equivoco, por 60 y ahí sí. Ya, hay que correrlo un poco más a la derecha, así que vamos a poner
más le sume 100. Ya. O sea, ahí tenemos ya el label rotado y puesto. A ver qué más le podemos agregar. Las líneas. Entonces, para eso, agregamos acá otra forma que se llama line, otra etiqueta. Y esta necesita una x1, un y1, un x2 y un y2. Y acá la queremos al medio, entonces le ponemos esto en 105 y y también tenemos que decirle que stroke, la línea, queremos que sea negra. Perfecto. 50. Ahora si queremos que esto esté abajo de los rectángulos, tenemos que ponerla antes. Y lo otro es que son líneas punteadas. Entonces, si no me equivoco, esto es un atributo adicional. Ahí tenemos la línea punteada. A ver si... ¿Qué más le podemos hacer? Las líneas verticales. Tenemos que hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer en un for porque tiene que repetirse hartas veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y esta línea en vez de ser horizontal tiene que ser vertical. Entonces tenemos que fijar en vez de 100 tiene que ser 150. Y el i tiene que ser desde acá 105 hasta 305.
estos los vamos a hacer más flaquitos. Eh, Vamos a correr un poco más a la derecha. Y ahora tenemos que decirle que se mueva esto. Más 1000 por 60. Ya, ahí está. Y aquí más nos falta. Bueno, acá hay como un gris. Podemos ponerle un rectángulo gris ahí. Hacer el G. cdg.append right. Este mismo, pero sin la línea, y el fill va a ser este. Y este. Y el high va a ser 100 y esta 100, y este va a partir en 200. Ya. Lo ponemos antes. Bien. Ahí sí. Ah, ya. Esto les vamos a poner clase fondo. Acá esto les vamos a poner clase data, porque desaparecieron los dos primeros porque ya creamos dos rectángulos, entonces no afecta todo eso. Entonces acá le ponemos APR. Vamos a poner p dato de barra. Ahí sí. Ya. Y a ver, podemos alinear más los números.
ahí sí. Alineamos esos números que son estos de acá. Y ya está. Está bastante similar. Igual todo esto que hicimos al final eran como cosas súper específicas que no eran necesarias para ganar los puntos de la P. Hasta donde les dije que ya tenían todo el puntaje, estaba listo. Pero era para mostrarles que se puede realizar un gráfico muy similar a este. Y podría quedar igual si es que siguen modificando cosas, pero ya con esto está bien. Así que hasta acá lo dejamos.